sobre el acceso a la salud. Así que adelante, Manuel, de vuelta. Muy bien, continuamos. Continuamos, Ariel. Bien, como les había manifestado al inicio, vamos a hablar de las fases y momentos de la bioética. Como saben ustedes, la bioética es una disciplina que a su vez involucra a otros saberes y disciplinas porque tiene un carácter aglutinante, interdisciplinar aglutinante. Tiene una fase fundacional. Si bien es cierto que la figura de Van Potter, el oncólogo estadounidense, es una figura central, el teólogo alemán Fritz Jarr, ya en 1927, lo de Potter es entre la década del 60 y 70, que concibe, esboza y desarrolla su idea de bioética. Fritz Jarr ya en 1927 había manifestado la necesidad de un discurso desde la moral kantiana, un discurso a favor de las diferentes formas de vida, y utiliza por primera vez el término bioética. Lo que ocurre es que ese escrito de Jarr se perdió, se había extraviado, y lo va a recuperar un historiador de la bioética alemán, Martin Sass. Pero lo recupera ya cuando la figura de Potter se había instalado. Sobre todo la figura se instala dentro de la historia de la bioética. Entonces el padre, van a encontrar ustedes en los manuales, aparece Potter. Entonces hay que sumarle a otro padre. En todo caso, podríamos dejarle a uno como compadre y al otro como padre, ¿verdad? Entonces hay una fase fundacional, y es la reflexión de estos pioneros, ¿no? Me refiero a Jarr y me refiero también a Potter. Y esta fase fundacional, sobre todo con el trabajo de Potter, un oncólogo estadounidense prestigioso, comprometido, va a dar pie a la creación, porque él pide públicamente en una conferencia, la creación de cátedras para el futuro, porque él sentía que los años venideros iban a ser años difíciles. Y entonces la discusión acerca del acceso a la salud, acerca del uso de la tecnología, acerca de los derechos de los pacientes, acuérdense que la bioética nace en un contexto liberal, ¿verdad? Todo eso él pudo, de alguna forma, juntar, adherir esas preocupaciones bajo el título de bioética. De hecho, uno de sus libros se titula Bioética, un puente hacia el futuro. Potter es uno de los tantos pensadores cuya obra tiene ese toque de visionario, ¿no? Así como las obras de Orwell y compañía. Uno lo lee y parece que constantemente se está reactualizando, ¿no? Pero lo que no hizo Potter es un trabajo político y lograr la institucionalización de sus ideas y sus principios bioéticos. Él es un referente a nivel mundial de la bioética, pero sin una escuela definida, sin un grupo definido. Él no pudo, por ejemplo, crear un centro asociado, como sí lo hicieron otros. La Universidad de Georgetown entendió perfectamente que tenían que, en aquel entonces, estamos hablando de la década del 70, tener incluso antes,
tener un centro de bioética, un centro de reflexión, un centro para la discusión interdisciplinaria de los tantos temas que atraviesan el tema de la vida y de la ética, ¿no? Bioética. Entonces, rápidamente se institucionaliza en las universidades a través de centros asociados y de cátedras. Luego vendrán las comisiones nacionales de bioética y compañía, pero primero se tenía que crear ese espacio legitimado de discusión. Una vez que se instala el grupo y al mismo tiempo hay una serie de episodios, de situaciones que van a ameritar una discusión más política, va a venir la etapa de la fundamentación. ¿Qué bioética? ¿Qué bioética queremos? Y va a ser el Senado de los Estados Unidos de América que va a convocar a una gran reunión con todos los bioeticistas de aquel entonces para tratar de consensuar un documento. Y es el famoso documento Belmont. Pero ese documento no sirvió para nada porque en esa discusión que terminó a sillazos, supuestamente tenían que debatir en buenos términos, se dieron cuenta de que tenían diferentes posturas, diferentes relatos, diferentes formas de asumir la posibilidad de pensar un código único de bioética. Lo cierto es que este momento, esta fase 1 de la bioética, fundacional le llamo yo, va a estar bajo el poder de los médicos. Esta bioética fundacional es una bioética clínica. Es una bioética principalista o principialista, donde los grandes principios de Bichan y Childress, aquel famoso libro de bioética o biomedicina, ¿verdad?, va a reinar en estos primeros años de una manera contundente. Pero claro, esa visión, vuelvo a repetir, es una visión liberal, es una visión individualista, y entonces la cuestión central es el principio de autonomía. Pasa el tiempo, hay que tener en cuenta que en 1978 hay una reunión importante en Kazajistán, ex Unión Soviética, y la OMS y un montón de países van a participar en esa reunión, en el año 78, y se va a discutir el tema de la igualdad o desigualdad en la salud. Estoy refiriéndome a la declaración de Alma-Ata, la famosa declaración. Entonces, para la década de los 80, la bioética va a cambiar radicalmente su forma de entender las cosas. Y yo le llamo la fase crítica. ¿Por qué la fase crítica? Porque el abordaje va a ser más abierto. Ya no van a estar solamente los médicos. En 1980 ya diferentes universidades, muchas universidades, no solamente anglosajonas, sino incluso latinoamericanas, como el pionero latinoamericanista de pura cepa, Mainetti, lo trabajó, el grupo de Leo Pesini, Volney Garrafa, ya lo estaban trabajando también en el Brasil, desde una perspectiva muy diferente, donde el tema de equidad es una cuestión central, en detrimento de esa visión liberal de la autonomía, de esta primera fase. Entonces, en la segunda fase de la bioética, tiene ya un abordaje más abierto. Un abordaje abierto que le involucra a los abogados, a los economistas, a los filósofos, a los teólogos,
empiezan a escribir, empiezan a producir. Y entonces yo me animo a hablar ya no de una bioética principialista que persigue un código que le ayuda a los médicos a cuidar la praxis. No, es una bioética que surge en contextos diferentes. Entonces, cada bioética tiene un apellido. Bioéticas, que asume identidades dispares. Y va a ser el momento interdisciplinar, ya no el momento de los médicos. Los médicos también van a seguir participando, pero va a ser un momento dialógico, va a ser un momento de encuentro. Y por supuesto, una descentralización. Si bien es cierto, el grupo de Diego Gracia le forma a los bioeticistas en América Latina, rápidamente aparecen libros como Bioética y Justicia Sanitaria en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se estudia el tema de la desigualdad o inequidad en bioética, lastimosamente muchos teóricos no conocen la historia de la bioética latinoamericana. Y desconocer la historia de la bioética latinoamericana es desconocer esta fase 2. Hay muchos especialistas en bioética que se quedaron en esta fase 1. Pero esta fase 2 políticamente es muy importante. Porque cuando en la fase fundacional y cuando Villani Sildres reina en el campo de la bioética, los bioeticistas brasileros envían una carta, una atenta carta, diciéndole a los autores, ustedes no pueden desconocer la cuestión política, la cuestión social, la cuestión cultural en el tema de la bioética. Claro, Villani Sildres no contestan esa carta, pero después de muchas ediciones tuvieron que sumar un capítulo sobre la cuestión social, sobre el tema de la desigualdad, sobre el tema de la inequidad. Aquí hay un error, pido disculpas, tiene que ser 3, y es la fase de la responsabilidad social. Esta es la siguiente fase, a partir de los 90, si bien es cierto que hay un renacer de las políticas liberales, ¿no? Al mismo tiempo también hay una preocupación grande por la responsabilidad social, por la salud de la población, por la equidad y por cuidar los determinantes sociales y culturales con respecto a la salud. Y este es el momento, este es el momento de las bioéticas, de la política social, de la justicia, del acceso a los servicios, de lo público comunitario. Es el momento de la sociedad, es el momento de la comunidad. ¿Quién hubiese pensado en el momento fundacional de la bioética, con un claro sesgo anglosajón, que las comunidades indígenas iban a participar también en la discusión política en temas de bioética, con sus saberes, con sus cosmovisiones y con su forma de curarse y con su forma de asumir la muerte y la vida? Pues en este momento 3 empezamos a hablar de la importancia de una bioética social. Vuelvo a reiterar, en Latinoamérica los brasileros han llevado la delantera siempre en temas de producción bibliográfica, en temas de compromiso y también en cuestiones académicas por la formación que han recibido en una maestría y doctorado en bioética en la Universidad
de Brasilia, bajo el liderazgo de Volney Garrafa, ¿no? Bien, les hablaba yo de la Declaración de Almata de 1978, y ustedes pueden revisar esta declaración, que ya tiene sus años. En esta conferencia internacional se fija, por decir así, un horizonte. Ese horizonte ya pasó, 2020. Y se hace hincapié, en primer lugar aparece la famosa definición de salud, ¿no? Que va más allá de la cuestión biológica, ¿no? Pero en el inciso 2 ya se empieza a hablar de las desigualdades existentes en el estado de salud de la población, especialmente entre los países en desarrollo y los desarrollados. Entonces, dice esta declaración que esa grave desigualdad es motivo de preocupación común para todos los países. En el inciso 3 habla de un nuevo orden económico internacional. La promoción y protección de salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido, y también mejorar la calidad de la vida y alcanzar la paz mundial. Y en el inciso 4, el pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud. Esta declaración es fundamental para lo que estamos hablando esta noche. Si bien es cierto, ya tiene sus años, hay que volver a revisar. Hay que volver a revisar. Es cierto, esto se revisó, se reeditó. Hay una declaración de Bogotá, si no me equivoco. Hay otra declaración de México, pero esta es la piedra fundamental para hablar de desigualdad, para hablar de inequidad. Bien. Y hablando de desigualdad y de inequidad, son dos conceptos que no necesariamente podríamos asumirlos como sinónimos. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. La inequidad, como tal, es un concepto que hace referencia a las diferencias en las condiciones de salud que se originan en condiciones socioeconómicas, culturales, medioambientales, que son innecesarias, evitables e injustas. Bien, cuando estas condiciones, cuando estas diferencias persisten, sabiendo que son prevenibles y que pueden ser superadas, entonces estamos ante un acto de injusticia. A ver, voy a poner un ejemplo. Probablemente en muchas universidades del mundo donde se discute el tema de la bioética, se esté hablando hoy día de la importancia de los algoritmos. Probablemente se esté hablando de la importancia de la telemedicina, que es una realidad. Pero en muchos lugares de Latinoamérica se está hablando de la importancia de tener un servicio de agua potable. Así de sencillo y así de contundente. Entonces, si esas desigualdades persisten, sabiendo que con un poco de inversión se podría subsanar y superar, entonces estamos ante un acto de injusticia. Cuando hablamos de igualdad o desigualdad, estamos hablando de un concepto que se presta más a lo cuantificable.
Es decir, que se presta más para un tratamiento desde la estadística. Pero cuando hablamos de inequidad, estamos hablando de un concepto que se presta para la discusión ética y jurídica. Y política, por supuesto. Entonces, igual, para la próxima corregimos el título de nuestra charla. Tendríamos que decir inequidades, ¿verdad? O inequidad. Pero sigamos un poco más. Entonces, estas inequidades en salud son diferencias sistemáticas que pueden ser evitadas y o superadas por medios razonables. Y me gustó este término, medios razonables. Cuando estuve haciendo mi síntesis, lo puse adrede. ¿Por qué medios razonables? Porque todo nuestro sistema de salud, y también en la región y en el mundo, funciona desde y a través de una burocracia. Y la burocracia como concepto no es una cosa mala. La burocracia es justamente esa racionalidad legal, según Max Weber. Es la capacidad de organizar racionalmente y legalmente procedimientos. Procedimientos. Ahora bien, esa racionalidad legal, ese procedimiento legal racional, donde se pone sello por mesa de entrada, donde se llama licitaciones, donde se adquiere equipos, donde se construyen hospitales, donde se reparten ambulancias, todo eso queda registrado de manera legal y racional. Estos medios razonables tienen que estar sustentados, por supuesto, por la legalidad y la racionalidad, pero por la legitimidad. Y la legitimidad es un concepto tan olvidado, sobre todo en este país, tan despreciado, porque asume en esencia, si es que vale el término, los valores de una sociedad. Los valores más profundos y más preciados de una sociedad. Si vos querés un sistema burocrático corrupto, metele racionalidad y legalidad. Porque vos podés hacer todo legal y podés ganar en un mes 3 millones de dólares. Pero todos tus papeles tienen los sellos habidos y por haber. Y se puede ir la auditoría o la contraloría a revisar, está todo bien. Lo legal no siempre es justo. Lo legal no siempre es justo. Y estamos muy acostumbrados en este país a querer usar la legalidad como un escudo de legitimidad. Y no es así. Entonces, las inequidades tienen justamente ese componente de ausencia de legitimidad. Es decir, cuando no hay legitimidad en un proceso racional legal, tenés hospitales desabastecidos porque un grupo organizado racionalmente y legalmente saquea sistemáticamente los hospitales, al amparo muchas veces de investiduras incluso. Y si vos tenés ambulancias que no funcionan y que hace imposible que se le pueda trasladar de un lugar lejano a un campesino o a un agricultor, y sostenés racionalmente y legalmente ese tipo de inequidades, ocurre que en pandemia esa ambulancia no solamente le va a matar a un campesino, sino también le puede matar o puede propiciar el deceso de un legislador.
Entonces, las inequidades que pueden ser evitadas y o superadas por medios razonables, con una legitimidad y una eticidad importante en un Estado social de derecho, se tienen que superar, de manera planificada, organizada, etc. Si no se hace y si las inequidades persisten, es porque algún grupo minoritario le está beneficiando. Porque los dolores de muchos a veces es la fortuna de pocos, lastimosamente. La desgracia y la muerte de muchos a veces es el paraíso de pocos. Entonces, cuando hablamos de salud, desde esta visión de la tercera fase de la bioética, y haciendo un enlace con esta discusión de las inequidades, tenemos que matizar un poco y decir que cuando hablamos de salud, cuando hablamos del sistema de salud, no tenemos que centrarnos únicamente en la cuestión clínica, biológica. Vamos a ir un poco más. Hablemos de las políticas medioambientales. ¿Cuántos asuncenos sufrieron el año pasado el tema de quema de pastizales acá en la bahía? ¿Cuántos? Muchísimos niños, adultos. Sufrimos, sobre todo los alérgicos, sufrimos. No se puede vivir así. No se puede. ¿Cómo vamos a vivir o pretender vivir sanos si talamos más de 1000 o 2000 hectáreas de bosques en el Chaco? En nombre del progreso, por supuesto, siempre tenemos un relato. Siempre habrá un relato. Luego el tema de las condiciones laborales. ¿Cómo trabajamos? ¿En qué condiciones trabajan muchos obreros? Pueden tener el hospital mejor equipado, pero ellos no tienen equipo de seguridad, por ejemplo. O puede que ganen miserablemente, ¿verdad? Y esa condición, luego arriba, las políticas económicas, ¿no? Le va a afectar, por supuesto, a él como adulto, pero cuando nazca su hijo, de alguna forma ya va a tener un determinante que le va a ser diferente a otro que sí tiene condiciones laborales favorables. Y ese niño, por supuesto, al no tener las condiciones que se necesita para, ¿verdad?, salir adelante, le va a afectar no solamente en su juventud, sino también en su adultez. Un niño malnutrido, sabemos muy bien que es un niño o un joven que va a tener serias dificultades de aprendizaje. Entonces, las políticas económicas también influyen de manera crucial en el tema salud y, por supuesto, el estándar de vida. Los teóricos dicen, no tenemos que confundir desigualdad e inequidad, porque no somos iguales, por supuesto que no somos iguales. Los varones tenemos que ir a consultar con el urólogo y las señoras se van con otro especialista, ¿no? Y así sucesivamente. Los que fuman tienen más posibilidades que los que no fuman. Es decir, no somos iguales. Los que hacen ejercicio tienen más posibilidades de llevar una vida medianamente sana, los que comen verduras y compañía, ¿no? Pero cuando entramos en el otro plano de las inequidades y nos damos cuenta de que tenemos una historia que arrastramos de hospitales desabastecidos, de un sistema de salud que se ha financiado históricamente gracias a las polladas y a la solidaridad. Entonces, ¿cómo es posible que un Estado social de derecho desconozca
desconozca un derecho fundamental como es la salud. Pero claro, los otros teóricos, como Marcela Ferrer y compañía, plantean que vivimos un tiempo en que la salud ya no es únicamente o no se puede asumir como un derecho, sino como un servicio, prestadores de servicios. Es decir, hay una lógica comercial, evidentemente. Y entonces uno se pregunta y uno revisa la bibliografía y más del 70% de la población paraguaya no tiene seguro. ¿Y qué pasa con esa cantidad inmensa de ciudadanos y ciudadanas? Que se jodan. No, no. Este Estado es un Estado social de derecho que tiene que responder legalmente y racionalmente a ese principio de legitimidad. Entonces, hay condicionantes sociales y prácticas culturales que hacen que tengamos inequidades, que tengamos determinantes que no podemos superar. Una de esas prácticas culturales es la corrupción. Y ahí no estamos hablando del que tiene plata y el que viene de San Juan de Pomuceno. Es decir, yo tengo un escrito que se titula Denme una oportunidad y seré más corrupto que todos ustedes juntos, ¿verdad? Donde hago justamente un análisis de estas prácticas culturales. Y reitero, nuestro héroe arquetípico es Perurimá. No es otro, es Perurimá. Y luego, estas condicionantes sociales, ¿verdad? Y políticas y económicas, etcétera, etcétera. El impacto del estado socioeconómico, por ejemplo, en la salud a lo largo del curso de la vida. Acá ustedes tienen una figura. Tienen una figura. Es interesante porque uno nace y de alguna forma depende de los recursos socioeconómicos de los padres. Y si tenés seguro médico, donde tenés 20 especialistas y podés elegir de manera objetiva, atinada o prejuiciosa, porque es un haz de posibilidades, eso va a impactar directamente en tu salud. Y de adulto joven o de adolescente te va a posibilitar, en consonancia con esos recursos socioeconómicos favorables del padre, porque estoy hablando en positivo, para que tengas un logro educativo. Te alimentaste bien, te cuidaron bien, tuviste un pediatra y sos buen alumno también. Yo tenía compañeros en San Juan de Pomuceno que no podían concentrarse porque tenían grano en la cabeza. Y además, le molestaba la panza, el estómago. Yo le estoy hablando de hace, qué sé yo, 40 años atrás. Pero si empezamos a mirar hoy ciertos informes, si empezamos a mirar los números, hay algunas inequidades que no han sido superadas. Este logro educativo está en consonancia con la salud. Y otra vez, cuando este joven ya se convierta en adulto y tenga que acceder a un trabajo o tenga que seguir una carrera o cuando tenga que asumir una ocupación directamente proporcional a su salud para que tenga una ocupación medianamente satisfactoria y también unos ingresos altos. O para que su ingreso le rinda, porque está sano. Y ni hablemos cuando se jubile, ni hablemos. ¿Verdad? El adulto mayor. El adulto mayor. Es decir, ¿cómo le tratamos a nuestros adultos mayores en Paraguay?
a nuestros jubilados, el tema de inequidad. ¿Cómo les tratamos? Bueno, esta es una cuestión interesante que da más para debatir, pero les quería nada más mostrar. Proseguimos. Yo les quiero mostrar algunas imágenes porque más allá de la discusión filosófica, bioética, también hay una fuerza y una contundencia en ciertas imágenes. Este es un niño que falleció en el Chaco porque le cerraron el camino a la asistencia. Le pidieron 1 millón de guaraníes a los padres después de haber caminado 15 kilómetros con el niño a cuestas. Le traían al niño caminando, pero los portones en Alto Paraguay se cerraron. Las propiedades privadas no permitieron que ellos cruzaran por esas tierras, porque en esas tierras hay vacas. Y el niño falleció. El niño falleció. Es un niño de Alto Paraguay. Esta es una noticia del año 2019. Esto no es de hace 50 años. Esto no es de hace 60 años. Esto no es de la época de la dictadura. Esto es en democracia, bajo una fórmula constitucional que se llama Estado Social de Derecho. En el año 2017, una niña muere camino al hospital y muere en un taxi, porque de Nueva Italia se estaban moviendo con sus familiares hacia Villeta, porque necesitaban una atención rápida, pero no había ambulancia. Y ustedes conocen Villeta. Villeta está acá cerca. Villeta no está a 400 kilómetros de Asunción. Villeta está acá cerca. Bueno, esta niña falleció. Estos son ejemplos nada más de tantas y tantas historias indignas. Esta niña probablemente luego se convierte en un número para la estadística, se cuantifica. Pero desde un abordaje bioético, ella no puede reducirse a un número y a una estadística. No puede reducirse únicamente a lo legal racional. Esto es indigno. Esto es indigno en un país donde hay instituciones y donde la gente paga sus impuestos. Y esto no se puede sostener. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos mueran de esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué? Y claro, y ustedes me dirán, no, lo que pasa es que las ambulancias a veces tienen fallos mecánicos. Sí, yo sé. Pero se puede prever así como se puede prever las licitaciones amañadas. ¿Ustedes creen que una licitación amañada no es un proceso racional y legal? Es racional y al mismo tiempo también es legal. Max Weber. La explicación de lo que es una burocracia. Si tienes que estar sometido a los rigores de la burocracia, arreglar una ambulancia, pues que se arregle. Que se arregle. Sigo. Ese sigue sin medicamentos para pacientes con cáncer. Año 2017, y estoy poniendo a propósito estos recortes, porque no estamos hablando de la pandemia. Esto fue antes de la pandemia. El Instituto de Previsión Social considerado como el mejor seguro del universo,
Pues el presidente aún no cuenta con fármacos para pacientes oncológicos. Esto es una constante. IPS es un seguro privado. IPS recauda mensualmente plata de los trabajadores. IPS confirma robo de hormiga de sus medicamentos, pero dice que combatirlo es difícil. Año 2021. Se roba medicamentos en este país, se roba. ¿Se puede controlar eso? Se puede controlar. La inteligencia artificial podría ayudarnos tranquilamente a predecir incluso quién va a robar o quién quiere robar. Y Ariel puede contarnos mucho sobre eso porque está trabajando el tema de tecnología de avanzada. Empecemos a invertir, pero de verdad, en un sistema informático, no solamente para el control, sino para que cuando uno vaya al IPS se maneje con su teléfono. Yo les suelo ver a las señoras mayores tratando de ubicarse en el IPS ante una emergencia. Y es un misterio porque te perdés ante tantas oficinas y tantas cuestiones burocráticas, ¿no? Esas inequidades persisten. En el año 2016 se publicó un informe y en aquel entonces ya se sabía esto que es una verdad tan pesada como una losa. Pollada financia la salud paraguaya. ¿Qué hubiese sido de este país si los pollos no existían? ¿Qué hubiese sido de este país? Las polladas financian la salud paraguaya. Y esto no es de ahora, esto no es de la pandemia. Y aquí hay una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta. A mayor solidaridad, menor presencia del Estado. Es decir, en la medida en que nosotros organizamos polladas, le estamos financiando al Estado lo que él tiene que financiar. Claro, entonces ustedes me van a decir, pero claro, si no organizamos la pollada, la gente se muere. ¿Y qué pasaría si 100.000 asegurados de IPS salen a las calles de Asunción a pedir que se revise el sistema de gobernanza de IPS y que se cambie esa racionalidad y esa legalidad que sustenta años de inequidad, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Son preguntas nada más, preguntas quizás ingenuas de un filósofo o de un profesor de filosofía, mejor dicho, perdón. ¿Qué pasaría? ¿O qué pasaría si los ciudadanos paraguayos, amparados en el artículo 1 de la Constitución, empiezan a poner demandas al Estado, a demandarle al Estado por falta de cumplimiento de un deber estipulado constitucionalmente? ¿Qué pasaría? Y probablemente desde una lógica legal racional se va a cojonear para que se extinga un proceso, por ejemplo. Igual es un ejemplo ingenuo. Eso no creo que ocurra en el Paraguay. Seguimos. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Sabemos que hay inequidades que persisten, sabemos que tenemos tantos determinantes en el Paraguay que nos imposibilita de alguna forma lograr eso que tanto anhelamos.
casi dije la patria soñada, pero no voy a usar ese término porque se bastardeó hace unas horas atrás nada más. Ese Estado social de derecho que todos queremos. ¿Qué hacer? Y en primer lugar, a mí me parece que tenemos que dialogar, pero básicamente tenemos que deliberar. Más que dialogar, tenemos que deliberar. La deliberación es una actitud democrática con fines, por supuesto, racionales, donde el mejor argumento se impone a otros argumentos, más allá de los intereses. Es decir, yo puedo ceder mi postura porque hay un mejor argumento. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a dejar que sigan falleciendo los niños porque no se abren los portones y vamos a seguir sosteniendo esa inequidad de mil maneras, porque discursos sobran en este país para legitimar las inequidades. Sobran los discursos. O vamos a pedirle al Estado que haga su trabajo, que tengamos caminos, que tengamos puestos de salud, que vale la pena, que tengamos ambulancias, que tengamos equipos y que paguemos impuestos como para que se sostenga un servicio de calidad. Pero pagar el impuesto de manera tal que exista un control férreo del gasto. No vamos a pagar impuestos para que otros cobren de manera indigna y de manera irresponsable y otra vez no tengamos lo que estamos buscando. Y por el otro lado, creo que a la academia le corresponde realizar más estudios. Tenemos el grupo de Patricio Dobré, les dije, Paloma, Merino, tenemos el grupo de Agustín Barúa, pero necesitamos que nuestras universidades públicas y privadas trabajen más el tema de inequidad en salud. Animémonos a hablar de estos temas, que son temas que si no lo hablamos nosotros, ¿quién lo va a hablar? Un consultor. Un consultor nos va a decir que tenemos que tener una ambulancia y le vamos a pagar $1 millón. Un consultor nos va a decir que tenemos que tener medicamentos para que nuestros pacientes oncológicos no se mueran. Tenemos que investigar, no tenemos que tener miedo. Más allá de lo que CONACYT pueda llegar a puntuar o no, tenemos que investigar. Aquí está la cuestión, quería presentarles, creo que estamos bien de tiempo, Ariel. Espero que no me echen. Súper bien de tiempo, Manuel, tranquilo. Es Parte muy 1 de la interesante. Constitución Nacional. De las declaraciones fundamentales de los derechos, de los deberes y de las garantías. Título 1 de las declaraciones fundamentales. La forma del Estado y de gobierno. Es decir, ¿qué clase de sociedad tenemos nosotros? ¿Es una sociedad tribal? Donde desconocemos eso que llamamos Estado. No, nosotros reconocemos. Y, en primer lugar, somos una república. Y una república, filosóficamente hablando, significa una sociedad que lucha diariamente contra los privilegios y los privilegiados. En una república nadie puede saltarse la fila para vacunarse de manera indigna. En una república la gente espera que se le convoque. En una república no existe dueños de ciudades.
En una república no existe líderes que pueden acumular una fortuna por medio de actos injustos y corruptos. No existe. Una república, filosóficamente hablando, es un espacio donde lo público es el mayor bien, el bien preciado que se cuida a través de las leyes y, por supuesto, a través de una legitimidad, a través de una ética. Este país se constituye en un Estado social de derecho. De manera irónica suelo decir que esto fue un error de los que redactaron la Constitución. Porque un Estado social de derecho no es un Estado de derecho. Claro que es un Estado de derecho, pero no es un Estado de derecho nomás. Es un Estado social de derecho. Entonces, en un Estado social de derecho, lo primero, entre tantas cosas que hay que hacer, es evitar que un niño muera porque alguien no abrió un portón. Evitar que una ambulancia se descomponga y muera un legislador. En un Estado social de derecho se puede organizar polladas, pero no se puede sostener todo un sistema en base a la solidaridad de la gente. Y claro, y esta república, cuyo gobierno es democrático, significa que podemos decir todo esto que estamos diciendo, sin que nadie después se moleste o que recibamos amenazas. Es decir, en democracia se puede uno expresar, así como nos estamos expresando. Y esta democracia y esta república se funda, tiene un fundamento, tiene un sostén, y es el reconocimiento nada más y nada menos que de la dignidad humana. Señores y señoras, la dignidad humana. Y entonces, ¿por qué ese portón que resguardaba las vacas no se le abrió a esa familia para que ese niño se salvara? Las vacas no pueden ser más importantes que las personas en un Estado social de derecho. Nunca. Entonces, cambiemos la forma del Estado y de gobierno. Revisemos este artículo, si no se puede abrir los portones. Si las ambulancias no funcionan, revisemos. Le invito a los legisladores que revisen este artículo 1. Y sobre todo que quiten el apartado de fundado en el reconocimiento de la dignidad humana. Entonces, cuando hablamos de Estado social de derecho, cuando hablamos de república, cuando hablamos de leyes, estamos hablando de legalidad. En este país tenemos normas, tenemos un conjunto de leyes que hacen posible que las instituciones funcionen o traten de funcionar. Pero, más allá de la legalidad, tenemos este fundamento y el reconocimiento de la dignidad humana. Este es el componente de la legitimidad. Este es el componente que le da forma a nuestros anhelos como sociedad. Nosotros podemos tener todas las leyes habidas y por haber, pero si no tenemos ese halo de legitimidad, si no tenemos esa garantía de que los portones se van a abrir para que nuestros hijos se puedan salvar en un hospital bien equipado,
entonces sí podemos creer en un Estado social de derecho. Y entonces si ustedes me dicen, pero bueno, hay tantas historias en este país de inequidades, ¿por qué? Por tantas cosas. Tenemos condicionantes históricos, educativos, económicos y por supuesto de salud. Se hizo una encuesta en un programa radial deportivo y el periodista pregunta, ¿qué tipo de liderazgo necesitamos ahora mismo en esta crisis? 80% de los votantes dijeron que regrese Stroessner. Increíble, en un programa así súper famoso, muy escuchado. El programa de Arturo Máximo Rubin. Él hizo la pregunta. Y la gente respondió que vuelva Stroessner, 80%. Si ese 80% cree que podemos subsanar años de desidia, años de precarización, de corrupción, con liderazgos autoritarios, con conductas totalmente ajenas a este tiempo, es porque justamente no entienden que estos condicionantes históricos han hecho de nosotros lo que somos y han hecho de esta sociedad lo que es. Necesitamos liderazgos acordes a los tiempos que corren. Y claro, ustedes me van a decir, bueno, pero somos escépticos, creemos que no existe. Yo sí creo. Este país gasta millones de dólares para la formación de jóvenes, mujeres y varones. Tenemos gente preparada, tenemos gente comprometida. En algún lugar, en algún momento, vamos a tener un líder que entienda que el Estado social de derecho no es poesía, que tiene consecuencias reales y radicales. El tema de las vacunas, el tema de la inequidad con las vacunas. Y vamos cerrando con esto, Ariel. Por supuesto que el gran tema es acceder a las dosis. Hay un pedido que ya lleva más de un año de una red de bioeticistas que estamos aglutinados bajo el liderazgo de la UNESCO. Y desde esa red se ha pedido la liberación de patentes en este contexto de pandemia, para que de alguna forma las vacunas lleguen más rápido, sean más baratas y más personas puedan salvarse. Es una discusión, probablemente que se ha instalado, pero mientras se discute, la gente muere. La gente muere. Y en este contexto de pandemia, acceder a las vacunas tiene ese componente mercantil y la fórmula de oferta y demanda está muy presente, por supuesto, por supuesto. Pero tanta es la necesidad, tanta la urgencia de los países y tanto es el poder que tienen las multinacionales hoy, que, por ejemplo, se tiene que sacar una ley que evite dar detalles del contrato con las multinacionales. Por ejemplo,
Es decir, se están cometiendo ciertas arbitrariedades que llaman la atención. Por supuesto que reconocemos y valoramos el esfuerzo de estas farmacéuticas. Claro, toda nuestra esperanza está puesta en la ciencia, en la tecnología hoy día. Pero también es el momento para preguntarnos dónde están puestos los límites de la especulación, por ejemplo. ¿Dónde ponemos los mojones de la ética ahora mismo? ¿Lo vamos a guardar y vamos a hacer absolutamente todo lo que nos dice el mecanismo COVAX? Que nos mintieron asquerosamente. ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué nos cerraron los portones ellos a nosotros ahora? Pónganse en el lugar del niño y de sus familiares. Esos somos nosotros ahora mismo los paraguayos con respecto a los países que pueden de alguna forma darnos la vacuna. A mí me llamó poderosamente la atención el hecho de que la India nos esté ayudando. La India nos está ayudando. Ustedes ven cómo está la India ahora. Increíble. Es decir, ¿por qué el Mercosur como bloque no pudo articular una estrategia? ¿Por qué no pudo? No lo sé. Creo que el canciller habló de esto hace un tiempo. Pero estas son las cuestiones que tenemos que hablar, probablemente para evitar que esto ocurra para la otra pandemia. Esta no va a ser la última. No es la primera ni la última, evidentemente. Y decíamos con Ariel, y es una de las pandemias más benignas, por decir así, entre comillas, ¿no? Porque tenemos la suerte de que en muy poco tiempo se haya podido desarrollar estas vacunas. Y tantísimas vacunas. Ahora bien, quizás también sea el momento de preguntarnos seriamente si los sistemas nacionales de ciencia y tecnología de los países periféricos, como los nuestros, tienen que invertir en un desarrollo nacional, por supuesto con tecnología extranjera, para producir vacunas. ¿O vamos a seguir pensando que eso es imposible? Pero si tenemos vacunas para vacas, ¿por qué no podemos pensar que nosotros también podemos fabricar vacunas para seres humanos? Es decir, esas son preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? O la cuestión geopolítica. ¿Quiénes son nuestros aliados y por qué? Y digo esto porque después de la pandemia se va a instalar algo que se llama memoria. La gente no se va a olvidar fácilmente de los familiares que ha perdido. La gente, muchísimas familias van a vivir con ese dolor en el cuerpo de haber perdido a algún familiar. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Entonces tenemos que prepararnos, políticamente hablando, socialmente hablando, académicamente hablando, para lo que se viene. Entonces, el tema de las vacunas. Ariel, ¿todavía tenemos un poco de tiempo? Tenemos. Sí, tranquilo. Tenemos. Ok. Voy a revisar mi enchufe. Pido disculpas. Un momentito. Ahí está. Bien, las vacunas. Esta tecnología es una tecnología privada. Sí, tecnología privada que pudo desarrollarse de alguna forma con fondos públicos. Ah, correcto. ¿Tiene que ser universal? ¿Tiene que ser compartida o está sujeta a la lógica de la especulación de mercado? Esas son preguntas. Yo creo, y me animo a responder, en consonancia con los bioeticistas de esta parte de la región, que la vacuna es un bien público mundial, que tiene que ser compartida. Y claro, ustedes me van a decir, pero este es el momento en que tenemos que ser egoístas. Y parece que sí.
Y parece que sí. La vacuna no es un caballo, y por otro lado, la vacuna no es un caballo de Troya de las potencias en disputa. Me das la vacuna y ¿qué más? ¿Qué viene detrás de las vacunas? ¿Qué más tengo que firmar? ¿Qué otros contratos? Me tengo que sujetar a una serie de cuestiones por añadidura. La vacuna no tiene que ser un elemento de la disputa de las grandes potencias para construir un nuevo orden mundial de países centrales y periféricos. La vacuna tiene que ser una tecnología que salve vidas. Y después veremos cómo se reparte los poderosos el mundo. ¿Se justifica el secreto en los contratos de compra de vacunas? Esto se justifica. ¿Qué hay que no quieren que sepamos? ¿Por qué las multinacionales no quieren que accedamos los ciudadanos que vamos a pagar a estas cuestiones que van a determinar el uso de las vacunas? Habría que preguntarle a Sequera en el próximo webinario, ¿no? Hasta donde yo sé, porque estuve hurgando un poco, hay arbitrariedades que llaman poderosamente la atención y que rozan lo indigno, Pero claro, estamos en pandemia, queremos vacunas y no tenemos capacidad tecnológica y científica como para producir vacunas. Entonces, el que tiene capacidad científica y tecnológica te puede decir cuánto cuesta la vacuna. Preguntémonos a partir de ahora, sin enojarnos, por supuesto, si es posible un desarrollo nacional de ciencia y tecnología con cuestiones ligadas a las urgencias de la gente. Probablemente vamos a tener que revisar las líneas prioritarias del CONACYT, no lo sé. Probablemente vamos a tener que revisar todo el sistema educativo, todos los niveles. Y probablemente vamos a tener que desprendernos un poco de ese mito de que estamos globalizados. Si la globalización de verdad existía de manera solidaria, ya nos hubiésemos vacunado. Así como llegan las películas llegan en 2 días en todo el mundo. Un producto sí llega rápidamente a todos de ese tipo. Pero cuando hablamos de una cuestión de vida o muerte, parece ser que la especulación es más grande aún. Boaventura de Sousa decía, existe un clamor mundial de organizaciones no gubernamentales, estados y agencias de la ONU a favor del reconocimiento de la vacuna y de la salud en general como un bien público y no como un negocio, y la consecuente suspensión temporal de los derechos de patente. Por supuesto, esto es un enunciado que se tiene que bajar sobre la mesa en el caso de que sea posible y que acá hay mucha tela por cortar, ¿no? Desde el punto de vista científico, técnico. No sé si en poco tiempo se podría subsanar, ojalá que sí. ¿Por qué no? Ojalá que sí. Pero reitero, esto que no sé si lo dije, pero en otras charlas suelo repetir. Las estrategias se construyen en tiempo de paz, no se construyen en tiempo de crisis. ¿Qué podemos hacer ahora rápidamente? Si no podemos abrir portones y no tenemos ambulancias, vamos a tener un super laboratorio para producir 7 millones de dosis. Probablemente no aún, pero sí podemos.
abrir los portones, tener ambulancias y producir vacunas. Este señor es el jefe de la Organización Mundial de la Salud. Mi desafío para todos los Estados miembros es garantizar que para cuando llegue el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, las vacunas COVID-19 se estén administrando en todos los países como símbolo de esperanza para superar tanto la pandemia como las desigualdades que acechan la raíz de tantos desafíos de salud mundial. Espero que esto se haga realidad. Pues este señor tiene que saber que no se hizo realidad lo que él manifestó, que el 7 de abril las vacunas no llegaron en varios países del mundo. ¿Cuál es el peso de la Organización Mundial de la Salud hoy? ¿Cuál es el verdadero valor de esta organización? También es una cuestión que tenemos que preguntarnos. La OPS y por supuesto el tema del mecanismo COVAX. Cuando yo caigo en la cuenta de que efectivamente nos mintieron, me recordaba a esta empresa que construyó el Metrobús. Se fueron sin terminar, no sé qué pasó. Es decir, en un Estado social de derecho, los misterios no existen. Existen explicaciones. Lo que siguen no hoy la vacuna. Allá pagar, las cuentas. Bueno, está la historia hoy. Pero este señor manifestó de que para el 7 de abril todos y todas a nivel mundial íbamos a estar vacunados. Y mi pregunta ¿es un irresponsable siendo él el jefe máximo de una organización mundial de la salud para decir esto? ¿O esto es discurso y poesía en un momento tan difícil? Ustedes contestarán. Yo voy terminando. Volney Garrafa, colega, amigo de la Universidad de Brasilia, dice que la bioética es una disciplina transformadora que además sirve como herramienta para la profundización y perfeccionamiento de la ciudadanía, de los derechos humanos y de la verdadera democracia. Si la bioética no puede estar al servicio de los derechos humanos, de la verdadera democracia, si no puede estar al servicio de la gente, es una bioética de gabinete, es una bioética para la mesa. Yo defiendo una bioética operativa, una bioética que se involucre políticamente en el quehacer cotidiano, una bioética al pie de obra le llamamos, bioética operativa. Lo venimos defendiendo desde hace tiempo. No una bioética que se esconda detrás de grandes principios para poder elaborar un discurso cuasi poético. No, una bioética que se comprometa con su historia, con su tiempo, con su gente y que transforme profundamente y perfeccione eso que tanto amamos, que tanto anhelamos al mismo tiempo, que se llama democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Sin duda un tema no solamente interesante, sino imprescindible para el periodo que estamos viviendo. Así que es necesario entender la dimensión bioética de estos fenómenos. Antes de que entremos en las preguntas, Manuel, ya tenemos preguntas muy interesantes. Me gustaría nomás dar desde mi perspectiva continuidad al tema de vacunas y me encontré con unos números interesantes, Manuel. En cuanto a la disponibilidad de vacunas, ¿acordás de esa repartija que vos decís de vacunas? ¿Vos sabés qué porcentaje le llegó a los países pobres? 0,3%, Manuel. Subió, entonces cuando yo eso visto era 0,2.
Sí, 0,3% es terrible. Y hoy estamos 4 de mayo y tenemos ahora mismo 12 países que todavía no se vacunaron. Países enteros, Manuel, de los 207 que existen. Así que la promesa no se cumplió, así como vos No, estás no se diciendo. cumplió. La promesa no se cumplió y es sumamente grave, Ariel, porque si yo soy el jefe de una organización tan importante y te digo a vos, bueno, mañana va a llover, porque nosotros organizamos la lluvia y tenemos una sequía tremenda y todo el mundo esperando la lluvia y no pasa nada, no le podemos culpar a la lluvia si vos organizás la lluvia. ¿Me entendés? Entonces, Absolutamente. algo está ocurriendo y creo que va a ameritar una gran discusión, porque esto, esto no es gratuito. Es decir, a ver, va a tener consecuencias. A eso va a tener consecuencias. Y tiene que tener consecuencias políticas. Sí, Manuel, sobre todo porque, perdón porque retrase las preguntas, ¿verdad? Pero vos sabés que la patente surge en realidad antes de que existan las farmacéuticas, antes de que existan las corporaciones, surge como un pacto social en realidad. Claro, O sea, ¿qué claro. es una patente? Una patente es un monopolio que se le da a un individuo, o en este caso a una corporación, por un periodo de tiempo para que eh, reciba los réditos de su invención, innovación por un periodo de 20 años y luego eso se libera a la población, ¿verdad? Pero por lo visto hay que revisar también eso en tiempos nuevos, con visiones distintas, Manuel. Totalmente. En tiempos excepcionales se espera conductas excepcionales. Así es. Sí, Bueno, no, bueno, sí, te escucho. sí, Manuel, vamos a las preguntas de los editores. Acá una de las preguntas que tenemos es, el año pasado, en una entrevista con Ciencia del Sur, nos decías que los bioeticistas estaban abocados a la tarea de alistar las herramientas que pudieran ayudar en estos momentos críticos. ¿Se pudieron concretar estas herramientas, Manuel? Bueno, vamos a ver. Esto me recuerda a un gran pedagogo, filósofo pedagogo, que dijo en su momento, antes de tener hijos, tenía una pedagogía brillante para educar a mis hijos. Ahora tengo 7 hijos y ninguna pedagogía. La pandemia nos mostró no solamente lo frágiles que somos en muchísimos sentidos, sino también nos mostró los límites que tienen nuestros discursos, nuestros documentos. Ahí le tenés a, ¿cómo es el apellido de este señor de la OMS? Tedros, Teros. Tedros, ¿verdad? Ahí Sí, le tenés sí. a Tedros y su anuncio, ¿verdad? Ahora bien, la bioética está presente como una especie de vigía, de manera constante, como un faro, ante situaciones tan difíciles y desesperantes para los médicos, incluso para los jueces que están recibiendo pedidos y pedidos de familiares, ¿verdad? Ahí está la bioética, con toda su fuerza y con toda su contundencia. Ahora bien, la bioética no produce oxígeno, la bioética no reparte respiradores, la bioética sí instala una discusión política, la bioética sí propicia un diálogo y una deliberación en torno a nuestro sistema de salud. ¿Va a tener que reformarse o no? ¿Vamos a tener que dejarle morir a la gente en los pasillos o no? ¿Verdad? Porque la pregunta persistente
que vamos a tener que responder es, ¿estamos preparados para lidiar con otra situación límite como la que nos tocó hoy? Imagínate, con la pandemia nos dimos cuenta que podíamos duplicar incluso la cantidad de camas en terapia intensiva. Y la pregunta es, ¿por qué tuvimos que esperar una pandemia para duplicar? Imagínense, si teníamos 1000, íbamos a tener 2000 ahora. Voy a otra pregunta, Manuel. También dice, ¿nos asegurabas que hoy día es inconcebible y repugnante que la política en pleno siglo XXI actúe persiguiendo, torturando y humillando a un estrato específico de la sociedad, tal como lo hacían los higienistas del siglo XVIII? ¿Volvió a pasar en Paraguay y en otros países? Dice la pregunta, Manuel. Bueno, eso yo lo había trabajado en un artículo y está en Ciencia del Sur. La actuación de la policía con respecto a estos jóvenes y también algunos obreros que salían de su trabajo y que fueron torturados, ¿verdad? Lo que pasa es que la policía en sus orígenes es policía higienista, es policía de la salud, ¿verdad? Policía sanitaria. Sí, yo creo que al inicio hubo un desborde, tuvimos conductas indignas y irreprochables. Por suerte, eso después de una manifestación ciudadana visible y contundente, se pudo de alguna forma, en parte, menguar, ¿verdad? Pero sí, yo creo que muchos derechos han sido avasallados y otros están suspendidos en este contexto, ¿verdad? Porque claro, uno puede decir, la Constitución dice que yo tengo derecho a circular, ¿verdad? Y me quiero ir a jugar piquiboli, ¿verdad? Pero claro, estamos en pandemia, ¿no? Pero no por eso tenés que torturarme, no por eso tenés que garrotearme, no por eso tenés que tratarme como, qué sé yo, en la época del higienismo, los policías sanitarios le trataban a las personas que tenían piojos, ¿no? Pero claro, se le garrotea a los que tienen piojos y se le deja libre a los que no tienen piojos, ¿verdad? Es decir, también hay una especie de doble rasero, ¿no? Hay una especie de unos y otros. Hay unos dignos que sí pueden casarse, que pueden farrear, que pueden aglutinarse, pero los moriajú cuando se juntan, garrote, ¿verdad? Incluso el tratamiento ante la justicia es diferente, ¿verdad? Y eso vimos en pandemia. Acontecimientos sociales también, Manuel. Sí, así mismo. Manuel, me llama mucho la atención una cuestión que no sé si me pasó nomás desapercibido, pero cuando hablamos de diferencias entre individuos, para mí hay una fundamental también que a veces se olvida, y es la diferencia genética, Manuel. Por Esa supuesto. diferencia genética que hace que una persona sea más susceptible o no para una enfermedad u otra, La o en lotería este genética. caso, exactamente, La y lotería la genética. lotería genética. Y en este Sí, caso hay gente que es más susceptible también al virus en esta pandemia, ¿verdad? ¿Cómo se sí. trata eso desde la visión bioética, Manuel? Bueno, en mis escritos yo les suelo citar a este biólogo molecular Lee Silver, Ujú. que para mí es un tipo muy honesto, muy sincero. Y él ya en la década de los 90 hablaba de que vamos a tener, gracias a la biotecnología, sociedades genéticamente enriquecidas y sociedades genéticamente empobrecidas. Mm. Y sabemos que con las técnicas de avanzada que tenemos hoy, que se pueden dar casos en que uno puede de alguna forma limpiar esa mala información para asegurar el nacimiento de un niño con ciertas características, ¿verdad? Por supuesto que eso cuesta plata. Por supuesto que eso demanda inversiones multimillonarias, etcétera. Pero es una realidad, es una realidad. Y tenés el caso de Lulú y Nana,
¿verdad? Y este científico chino, que ahora está preso, si no me equivoco, que había llevado adelante un experimento a través de esta técnica, ¿verdad? Y de manera irresponsable y saltándose todos los protocolos de la investigación y de la bioética, al igual procedió a manipular genéticamente, ¿no? Yo no voy a entrar ahora a hablar de lo que fue ese acto, pero sí quiero indicar que existe la posibilidad. Es decir, que hay sociedades que tienen la posibilidad de llevar adelante ese tipo de terapias. Y si vos me preguntás, pero eso está bien, pero claro que está bien tener la técnica, tener la capacidad científica y tecnológica para salvarle a un niño, como por ejemplo, salvarle a Bianca. ¿Y cómo se está salvando Bianca? ¿Cómo se salva ella? ¿Cómo está llevando una vida digna? Gracias a un medicamento producto de una investigación seguramente muy importante, porque el medicamento cuesta mucha plata, ¿verdad? Entonces, ojalá este Estado social de derecho alguna vez diga, no, no se preocupen, ya se abrieron los portones, ya tenemos ambulancias y vamos a tener ciudadanos genéticamente enriquecidos también. No se preocupen. Pero el Yo sé. problema ahora no pasa por eso, pasa por abrir los portones, por tener agua potable, por tener medicamentos en los hospitales o tener hospitales, ¿verdad? Y que baje los decibeles de la corrupción. Ese es nuestro problema político, ético, Cultural. bioético, cultural. No, absolutamente. Pero me refería mucho a que el Estado aparentemente no tiene esa visión de diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿será que los comités, será que los científicos son los que deben alertar acerca de esas diferencias que le vuelven vulnerables a ciertos grupos de gente? ¿Cuál es ese procedimiento, Manuel? A eso es lo que me refería también. Bien, ahí tenés el caso de Severino Antinori. Mm. Severino Antinori es un médico italiano, obstetra, que en un momento, investigador, es un investigador, ¿no? Que en un momento dado él se entusiasma con la idea de clonar seres humanos, nada más y nada menos. Y claro, estaba en aquel entonces, estaba muy presente, estamos hablando del año 2000 para adelante, 2001, 2002. Estaba muy presente lo de Dolly, la oveja Dolly. Ian Wilmot viene desde el Instituto Roslin y le visita en Washington, una reunión propiciada por la Organización Mundial de la Salud para que conversen. Y Ian Wilmot le dice, mira, no hay garantías. No hay garantías. Es decir, técnicamente esto puede tener consecuencias, ¿no? Y éticamente es reprochable tu actitud de querer clonar seres humanos. Es decir, Ian Wilmot en ningún momento le dijo, nunca vamos a poder lograr. Lo que le estaba diciendo Ian es, ahora no podemos, por esto. Entonces no debemos. Ahí viene la cuestión ética. Entonces no debemos. Severino le dice, bueno, yo soy el Galileo Galilei de este tiempo, me persiguen a mí porque tengo ideas muy de avanzada y voy a tener que construir mi laboratorio en un barco y voy a ir en aguas internacionales, ahí donde no llega el derecho y donde no llega la ética, y voy a hacer mi trabajo porque ustedes me persiguen. Parece ser que Severino Antinori era más bien un showman que un científico, ¿verdad? Y
pero sí le alertó a los bioeticistas. Ahora bien, desde mi época de estudiante, yo he seguido muy de cerca esta discusión de los biólogos moleculares, ¿verdad? De los biotecnólogos. Incluso de los químicos, la química sintética y compañía, ¿no? Porque yo estaba casi seguro de que ahí estaba el futuro inmediato. Estaba casi seguro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que durante aquel gran trabajo denominado Proyecto Genoma Humano, aparece Craig Venter, que es un biólogo molecular, y empieza a utilizar computadoras. Empieza a pedirle ayuda a los informáticos. Y entonces la bioinformática se vuelve cada vez más importante. Y hoy día, el futuro inmediato de estos temas que estamos hablando, de mejoramiento, etcétera, está en la cancha de los ingenieros. Ahí le tenés a Sabulescu, le tenés a Bostrom, le tenés al mismo Ray Kurzweil y compañía, le tenés al líder de Tesla y compañía que están trabajando, ¿no? Sí. Elon Musk, ¿no? Y es súper interesante porque ha ocurrido un desplazamiento en cuanto a la forma de abordar la mejora, ¿no? La mejora. Y es una especie de híbris, ¿no? Porque tenés cuestiones biológicas, pero también tenés interfaces, tenés tecnología, tenés algoritmos, es decir, es una cuestión apasionante. Pero claro, uno se pregunta, ¿qué lejos que estamos de esto? Y yo diría, no. Yo creo que podemos estar cerca de esto si es que nos proponemos. Porque tampoco es un misterio. Hay que invertir bien y tener líneas de investigación pertinentes en función a estos temas. En algún momento se habló para estos puntos y yo sé que se planteó a nivel de AUGM, que vos conoces muy bien, Manuel, las instituciones de investigación supranacionales. Yo creo que es una alternativa a tener en cuenta, ya que es mucho más complejo dotar de nuestros centros de investigación de capital humano y infraestructura a nivel de los laboratorios de primer mundo. Pero la estrategia que se puede usar ahí sí es la colaboración entre parecidos, entre instituciones más o menos del mismo alcance. No sé qué opinas al respecto. Totalmente. Estuvimos participando hace días atrás en una reunión muy importante celebrando los 30 años del Mercosur. Y me correspondió a mí moderar justamente la mesa donde estuvimos hablando sobre tecnología digital. Y en algún momento dado se habló justamente de un proyecto que en Argentina está en andamiento, que consiste básicamente en compartir las capacidades y al mismo tiempo aumentar esas capacidades gracias a la cooperación. Es decir, si yo tengo que comprar un microscopio que cuesta 1 millón de guaraníes, junto con otros centros o universidades o unidades académicas, junto a esa plata y compro un microscopio que cuesta 100 millones, que es inmensamente superior
a la tecnología que yo individualmente podría conseguir, ¿sí? Y lo mismo pasa con los repositorios. Lo mismo pasa con el acceso a datos abiertos compartidos, por ejemplo, ¿verdad? Para los biólogos, para los químicos y compañías, es muy importante tener una base de datos, ¿verdad? Bueno, en realidad para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el camino. Y esta pandemia también nos va a empujar a una cooperación internacional, nos va a empujar a pensar en alguna estrategia para observar, para monitorear desastres, pandemias, situaciones límites de este tipo. Es cierto, estamos tan interconectados, estamos tan cercas, perdón, unos de otros, que deberíamos comportarnos de esa manera. Manuel, como decíamos hace rato, el rasgo distintivo de nuestra especie es la cooperación. Y Sí, aunque correcto. surgió muchas veces en crisis, esta es una crisis en la que podemos desarrollar esa inteligencia colectiva que necesitamos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, este tipo de pandemias se, se derrotan siendo inteligente colectivamente y no individualmente, ¿verdad? Porque si Estados Unidos se inmuniza al 100%, Reino Unido se inmuniza al 100%, siempre vas a tenerle a India que te genere variantes que hagan que no sirva de nada tu inmunización. ¿Entendés? Entonces, acá hay que mirar colectivamente. Lamentablemente no hay un liderazgo mundial también que conduzca a esta discusión, pero es importante de que en algunos sectores o en algunos grupos se hable de un pacto global, ¿verdad? Se hable de una visión más colectiva de este tema. La India tiene 18% de toda la población de la humanidad. Sí, Imagínate, sí, ¿verdad? sí. Yo creo que sí hay grupos, Ariel. Yo creo que sí hay Mm, iniciativas. Yo creo que esas iniciativas incluso vienen de lejos y desde hace tiempo. mm, Hay grupos, en Latinoamérica tenemos muchos grupos. En el Ecuador, hoy me enteré porque un amigo médico me estuvo comentando, en el mm. Ecuador se viene hablando de una epidemiología crítica desde hace tiempo, una epistemología de la epidemiología crítica, ¿no? Y es súper interesante, es decir, todas estas cuestiones que estuvimos hablando nosotros hoy lo vienen hablando ya desde hace años, ¿verdad? Entonces sí hay grupos, ahora bien, que sean reconocidos, que sean visibilizados y que sean legitimados es otra cosa. Es decir, a partir de ahora yo creo que muchas iniciativas van a ser legitimadas. Mm. Estoy hablando del circuito donde funcionan las ideas, ¿no? Porque sabemos muy bien que en Occidente las ideas, algunas tienen permiso y otras no, ¿verdad? Entonces yo creo que después de la pandemia van a ocurrir muchas cosas. Tengo esa esperanza. Y así va a ser. Bueno, yo estoy monopolizando las preguntas, así que voy a preguntas de otra gente. ¿Consideras que las universidades y centros de investigación del Paraguay deben invertir más en investigación? Y viene otra pregunta después de esa. Durante esta serie de webinarios, muchos investigadores ven con preocupación lo que está pasando en el sistema de ciencia y tecnología del país. Específicamente la preocupación es por Prociencia 2 y otros proyectos. ¿Qué visión tenés al respecto, Manuel? Yo creo que en todo lo que es ciencia, todo lo que es investigación, hemos avanzado muchísimo. Y estamos por buen camino. Estamos por buen camino. ¿Sí? Tenemos investigadores categorizados, tenemos investigaciones en revistas importantes del mundo, también en revistas regionales y en revistas nacionales. Tenemos el protagonismo de investigadores en diferentes áreas. Tenemos universidades que se han fortalecido gracias a proyectos de CONACYT, universidades privadas, centros privados, y también las universidades públicas se han
beneficiado enormemente de proyectos. Ahora bien, ¿cuántos años de ciencia, tecnología e innovación tenemos en el Paraguay? No tiene 40 años esta experiencia. Por supuesto que vamos a tener gente que quiera patear lo que hemos construido. ¿Cómo se podría asumir una investigación documental, una investigación de corte social, por ejemplo, si en este país no estamos acostumbrados a que nos digan nuestras verdades? Por supuesto que vamos a querer matarle al mensajero. A CONACYT se le tiene que apoyar más que nunca. Prociencia tiene que seguir. ¿Cuál va a ser el futuro de nuestros hijos sin investigadores, sin tecnólogos? Vamos a vivir gracias al poder de la superstición. Vamos a recurrir a la magia. Vamos a recurrir a los conjuros para solucionar nuestros problemas. O vamos a recurrir a los prejuicios para fortalecer nuestra democracia. De ninguna manera. Yo creo que este es el momento en que tenemos que defender al CONACYT, con sus luces y sombras. Porque después va a ser tarde. Porque lo más fácil es matar experiencias exitosas. Y todos aquellos que boicotean, que piden informes, que no están de acuerdo con las investigaciones de CONACYT, no son investigadores. No son investigadores. Este es el país que menos cantidad de doctores tiene a nivel de la región Bolivia y Paraguay. Es decir, nosotros necesitamos más ciencia, necesitamos más tecnología y menos superstición y menos prejuicio. Esa es mi respuesta. Y sobre todo, Manuel, en tiempos en que las vacunas, las medicinas contra esta pandemia están dando la razón a la evidencia de que la ciencia en sí funciona, ¿verdad? O sea, me parece hasta contraintuitivo ir contra la ciencia ahora mismo, Manuel. No sé qué opinas, ¿verdad? Pero es una locura. Yo lo dije públicamente, en un momento en que la humanidad pone sus esperanzas en la ciencia, en la tecnología, nosotros le pateamos al CONACYT. Somos muy especiales. ¿No? Y para complementar con lo que estabas diciendo, ya hace rato mencionamos la peste negra mataba sin que nadie sepa de qué estaba muriendo y qué es lo que estaba causando todo ese mal y se descubrió, pero cientos de años después, ¿verdad? Ahora con la ciencia y tecnología en 2 semanas se pudo caracterizar al SARS-CoV-2, así que no sé No, qué por más es lo supuesto, que es se decir, quiere. nosotros nos salimos a quemar, qué sé yo, brujas, satánicos y compañía porque queremos ponernos bien con los dioses, ¿verdad? No, nosotros ya no hacemos sacrificios ahora, ¿verdad? Los investigadores hacen el sacrificio, pero en los laboratorios, ¿verdad? Y eso hay que valorar y hay que entender que por el momento algo mejor no tenemos que la ciencia. Por el momento. No sabemos mañana Claro. si vienen los extraterrestres y nos dicen, bueno, hagan esto y funciona mejor, ¿verdad? No sabemos. Pero ahora mismo esto es lo que tenemos Sí, y por eso mismo tenemos que cuidar. sí, Por eso mismo tenemos que cuidar. así es. Bueno, Manuel, voy a comentarios también de la gente. Dice Javier Arévalos, dice, en un Estado social de derecho, es un Estado social de derecho constitucionalmente, pero administrado por grupos económicos con fines lucrativos. Todos los derechos son considerados servicios, es decir, se convierten todos en una mercancía, es lo que hace el comentario. No sé si quieres decir algo. Bueno, en primer lugar, saludarle a Javier. Él fue mi profesor. Es una de las personas que ha influido mucho para que yo diga lo que diga, ¿verdad? Lo que estoy diciendo.
Y nada, saludarle y decirle que sí, que estoy de acuerdo con él. Sin embargo, yo creo que más allá de los grupos, más allá de los clanes, de las familias, el Estado Social de Derecho tiene que seguir, tiene que persistir, tiene que triunfar. Las familias, los clanes van a desaparecer y el Estado de Derecho va a triunfar. Esa es mi esperanza, porque yo no quiero pensar lo contrario. Sería muy triste. Mira, hace un comentario después y dice, ante tantos atropellos y arbitrariedades cometidas, ¿será que hemos perdido la capacidad de indignación? Hoy, hoy estuve revisando algunas cosas, algunos apuntes, y no sabía cómo terminar esta charla. No sabía qué frase, qué término meter. Luego me acordé de mi maestro Volney y puse la definición de bioética. Pero me hubiese gustado terminar con una poesía de Ángel González. Ángel González es un poeta español que tiene una poesía titulada Muerte en el olvido. Para mí, esa poesía es homologable a un seminario de 3 meses. Es una poesía cortita, pero hay que analizarlo. ¿Y qué es lo que dice él? Soy importante. Bueno, no memoricé la poesía, no, pero voy a comentar. Y él dice, soy importante porque vos me mirás y me ves como una persona y por eso soy importante. Yo creo que más que la capacidad de indignación, lo que hemos perdido es esa mirada hacia el otro. Mm. Dejamos de mirarle a las personas y miramos los negocios. ¿O cómo se explica entonces que tengamos funcionarios de IPS que recaudan plata como supervisores, por ejemplo, en detrimento del propio sistema del Instituto de Previsión Social? Es decir, no sé, supervisores corruptos, hipotéticamente hablando, que también podría ser real, ¿por qué no? Es decir, ¿cómo se explicaría eso? Que un ex administrador o un líder de IPS termina comprándose un avión, por ejemplo. ¿Cómo se explica eso? Y se explica muy bien desde la poesía de Ángel González, porque dejó de verle al otro como un próximo, como un prójimo. Entonces, más que capacidad de indignación, lo que hemos perdido es la capacidad de proximidad. Dejamos de sentirnos parte de una comunidad. Fantástico. Bueno, Aldo Jones dice, a modo de comentario, desde el año pasado vengo debatiendo con mis colegas docentes sobre el tema de las ollas populares. Coincido con el doctor Silvero. Cuanto más solidarios seamos, mejor para el Estado ausente. Ahí, Manuel, me vino a mí el nombre de alguien que vos conoces muy bien y que se llama David Henry Thoreau. Yo no sé hasta qué punto se puede indignar un pueblo para llegar a uno de los libros que él sacó y que se llama Desobediencia Civil, ¿verdad? Pero es interesante ver qué se puede, qué perspectiva tenés al respecto. Yo no quisiera adentrarme en ese terreno resbaladizo, ¿no? Mm. Pero pueden ocurrir muchas cosas. Mm. Sí, tenemos que estar preparados en esta post-pandemia para recordar a nuestros muertos,
para hacer un largo duelo, probablemente individual, familiar, pero también colectivo, también colectivo. Y esa desobediencia probablemente va a traducirse en opciones electorales muy diferentes a las que acostumbramos ver. Reitero, pueden ocurrir muchas cosas positivas y ojalá no ocurran las negativas que cualquiera puede suponer. Bueno, Celso Chamorro dice, gracias Juan Manuel, José Manuel, debe decir, por el encuentro valioso, importante y ayuda a mirar nuestra coyuntura dolorosa, cruel y de vergüenza. Sí, Me parece que este es el mejor cierre que podemos tener para esta charla, man. así mismo, y me agrada sobremanera que un médico cardiólogo como Celso Chamorro lo diga. Él es un profesional comprometido, trabajó durante muchos años en el Instituto Favarolo y hoy día le está atendiendo a paraguayos y paraguayas. Y hemos hablado en más de una ocasión sobre el tema de la vergüenza. Boris Cyrulnik tiene un librito titulado Morirse de vergüenza, donde él aborda justamente desde la etología. Él es psiquiatra, pero tiene un trabajo en el campo de la etología sumamente importante, donde él aborda el tema de la vergüenza. Sentir vergüenza está bien. Sentir vergüenza es connatural a nuestra condición humana. Las sociedades, los grupos humanos que dejan de sentir vergüenza destruyen todo posible sistema de valores. Cuando un grupo humano deja de sentir vergüenza, ya no se puede formar la fila para vacunarse. Cuando un grupo humano deja de sentir vergüenza, no hay fórmula constitucional que sirva. Cuando un grupo humano deja de sentir vergüenza, deja de sentir ese algo tan importante hacia el otro, que se llama proximidad o proximidad. Acá otro comentario que me parece interesante, Manuel, de Aldo Jones también. No son los países ricos los que obtienen vacunas, son los países serios. Dice. Si gastamos 2 millones de dólares en un puentecito de Ñandutí, no podemos quejarnos de no tener vacuna. Pero me parece que la discusión hace rato iba hacia otro lado, ¿verdad? Estamos hablando de distribución y estamos hablando de equidad, pero a nivel global. No sé si Sí, podés comentar al respecto. bueno, en parte sí. Los países serios pelearon en su momento, probablemente construyeron una estrategia en tiempo de paz, ¿verdad? Lo dijimos, y se esforzaron en demasía. Yo no creo que la Cancillería no haya hecho todo lo posible. Estoy seguro que trabajaron y siguen trabajando. Pero, ¿cuál es nuestra imagen a nivel internacional? Durante la pandemia batimos récord en envío de cocaína a Europa. Nosotros, paraguayos, nosotros que queremos matar el CONACYT, nosotros reventamos Europa con cocaína. Y lo tengo que decir, no, esto es público. Es decir, ¿cuál es la imagen que estamos vendiendo fuera? Por un lado. Y por el otro lado, hemos confiado en COVAX nada más en su momento y nos fallaron. Eso me recuerda a lo que decía mi papá, hay que cultivar esta semilla de sandía, pero cultivemos también la otra porque a veces falla esta semilla y la otra puede funcionar, ¿verdad?
si diversificamos nuestra estrategia y ponemos los espineles en varios lugares, algo va a picar, ¿verdad? Y sí, gastamos en una pasarela $2 millones. Sí, eso somos nosotros. Así es. Manuel, unas últimas palabras si querés dar. Para mí muy grato haber compartido este momento contigo, Manuel, ¿sí? Para mí siempre un placer. La gente no sabe, pero fuimos muchos años compañeros de oficina casi y Sí. siempre fue un placer para mí por lo menos compartir estas discusiones. Yo les agradezco mucho a ustedes por la invitación. Es muy importante para un profesor de filosofía hacer saber sus humildes ideas. Y de paso quiero saludar y también animar a todos los compañeros y compañeras docentes que están haciendo un sacrificio enorme para desarrollar las clases presenciales, que se cuiden mucho, que se cuiden mucho, que la idea es que estemos juntos cuando pase esto, ¿verdad? Y animarles también a aquellos que han perdido sus familiares, que han perdido sus puestos de trabajo, ¿verdad? Creo que vamos a salir adelante gracias a la solidaridad, gracias al esfuerzo comunitario, y a aquellos que quieran saltarse la fila para vacunarse, ojalá vayan presos. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias al doctor José Manuel Silvero, un tema apasionante y que seguirá dando de qué hablar, ¿verdad? Mañana continuaremos nuestro evento con la última conferencia a cargo del doctor Guillermo Sequera a las 19 horas. Y de mi parte, muchas gracias por acompañarnos. De nuevo, para mí ha sido un placer, Manuel. Y a la gente, muchas gracias por compartir con nosotros. Hasta otra ocasión.